Eran. Y se multiplica. Buenas tardes, buenas noches a todos. Es como abrir la sala. Muchos amigos también, ¿eh? ¿Cómo les va? Francisco, Andrés, Damián, Lisandro. Mira, es como siempre lo mismo, por eso después perdemos las elecciones, somos un grupo chico. Danos el ok, Javier, cuando más o menos esté completo. Ahí entraron todos los que estaban en espera. Están entonces. Bueno, buenas noches a todos. Saludos acá desde nuestro panóptico, el panóptico vespertino de cada cual, de cada tarde, ¿no? Acá estamos. Bueno, bienvenidos, gente. Acá Hola, estamos. hola. Hacía rato que queríamos encontrarnos con Pedro y con Santiago. Mi nombre es Néstor, para los que no me conocen. Venimos preparando esto en varias conversaciones con la idea de, entre tanto encuentro de Zoom y otros programas, conversar un poco juntos sobre cómo vamos viviendo este momento y qué vamos haciendo juntos, cómo vamos comunicando. Rescatamos acá nuestras andanzas del año pasado. Fue el año pasado, fue antes de que terminara el mundo, cuando todavía teníamos que ganar las elecciones, y justo que ganamos las elecciones vino el final. Hay alguno que tiene, les vamos a pedir, alguno que tiene los micrófonos encendidos, una cuestión técnica ahí para poder escucharnos. Le decíamos, antes de que terminara el mundo, veníamos haciéndolos comunicar para ganar y seguimos conversando, y tal cual nos parecía, venía bien y hace falta seguir conversando sobre cómo conversamos, entonces preparamos esto a lo que le pusimos Pandemia, Unidad y Coso, y como subtítulo, Comunicar, Comprender y Coso, es el coso que insiste, es aquello en lo que insistimos, ¿no? El coso es aquello en lo que insistimos, la cosa, la causa, aquello con lo que siempre vamos tratando de darle la vuelta, ponerle palabras, tratar de reconocernos en eso. Y un poco lo que queríamos compartir es hablar de esto, acá en la pandemia, en la cuarentena, desde casa, otros desde otros espacios y otras trincheras, cómo vamos comunicando, cómo vamos conversando, cómo vamos reaccionando a distintas cosas. Ahora en un rato estarán o los aplausos o el cacerolazo del día, con el motivo que va girando y del que se van agarrando distintas cuestiones, tanto de lo que va sucediendo más en general en nuestra sociedad, que también está encontrando otras maneras de encontrarse, de comunicarse entre sí, digamos, con gestos desde casa. El espacio público está bastante reconfigurado también. También en un momento donde gran parte de la comunicación política pasa entre Alberto o el Poder Ejecutivo y la ciudadanía, entonces ahí también hay un espacio para completar y en el que nosotros estamos, naturalmente, todos nosotros, en las redes, en el cotidiano, en las distintas conversaciones que vamos manteniendo. Y bueno, queríamos ver, quizás lo habíamos pensado así, ¿no? Antes era comunicar para ganar, y entonces como dos cosas, hay que seguir ganando, hay que seguir sosteniendo y conteniendo, y también no hay que perder, digamos, un poco lo que decíamos, no hay que perder el eje, no tenemos que perder las mayorías, no tenemos que perdernos en nuestras prioridades, en nuestra manera de estar, porque hace falta sostener entre todos lo mejor que podamos, algo que además nos costó tanto conseguir con la unidad. Hay que seguir unidos en la dispersión y desde otros escenarios. Nosotros que somos gente que estamos acostumbrados a estar unidos en la calle, ¿verdad? La calle nos une, es el espacio público. Y ahora estamos en una situación donde hay que unirse como bajo otras reglas, bajo otro régimen. También no perdernos el sentido de no desperdiciar nuestra energía, no embroncarnos tan rápido, o quizás mejor ver qué hacemos con nuestra bronca, con nuestras indignaciones. En este tiempo también fue, y viene siendo una y otra vez, el tema de la angustia, de quién está más angustiado, si Nicolás Viñaski, la sociedad,
los próceres para declarar la independencia, a nosotros. Bueno, la cuestión de la angustia nos atraviesa porque está siempre, por un lado, y por otro lado es materia nuestra, entonces, ¿qué hacer con eso? No perder de vista cómo nos atraviesa la angustia y ver qué hacemos con ella con la nuestra, con la de otros, ahí también se indistingue a veces los otros y nosotros. Y queríamos conversar un rato sobre eso, porque podemos, porque queremos, porque necesitamos y porque entre tanta inflación de conversación nos parecía bien también, sin más remedio que hacer una conversación más, quizás construirnos un poco humildemente con Pedro y con Santiago, lo venimos conversando y lo queremos proponer, cómo ponernos a lo mejor algunas contraseñas comunes en una nueva conversación para ver cómo vamos atravesando este momento, desde ese espacio que está vacante y al mismo tiempo nos pertenece y al mismo tiempo ocupamos junto con muchos otros de uno y otro lado, que es cómo se van generando las conversaciones cotidianas que sostienen la vida, ¿no? Que sostienen la vida. Por eso todos estamos en un Zoom, por eso estamos siempre enganchados a las redes. En ese sentido importa tanto el sistema de salud pública como el mantenimiento de Internet, porque es más o menos lo que nos mantiene de pie. Y entonces la idea era conversar un poco sobre eso, medio en 3 o 4 pasos, cómo estamos, cómo interactuamos, qué más podemos hacer, y sobre eso queremos compartir una horita, supongo que estaremos. Así que, no sé, Santi, cómo ves la cosa y le vamos metiendo. Buenísimo, buenísimo, che. Una alegría otra vez. La otra vuelta el año pasado, la otra vuelta fue la primera vuelta, la segunda vuelta, al final la tercera vuelta llegó. Pensábamos que no íbamos a necesitar durante un tiempo darnos este espacio, que íbamos a estar más concentrados en otras cuestiones. Pero no, evidentemente ya lo sabíamos, ¿no? Un poco cuando hacíamos Comunicar para Ganar, cuando empezamos a tratar de generarnos un ámbito de calibrarnos un poco como parte activa de una campaña que en ese momento sentíamos que era necesaria para poder llegar a donde los candidatos no llegaban, donde había una discusión en una sociedad siempre politizada que necesitaba ser canalizada con inteligencia, con astucia, una cosa así más de artesano, hasta en algún momento hablamos de la Victorinox, a cada neurosis entrarle con un instrumento diferente. Pero bueno, también teníamos la intuición de que no se terminaba nada con octubre, y sobre todo después de diciembre arrancaba una película que sabíamos que era difícil, pero bueno, se puso un poquitito apocalíptica la cosa. Y en ese apocalipsis, obviamente se aceleraron algunas discusiones, me parece, se aceleraron algunas cuestiones, y en esa angustia que aparece como si fuese algo de Viñaski, me parece que también hay algo también de nosotros mismos que tenemos que permitirnos saber que estamos medio como en una montaña rusa emocional. A veces nos pasa incluso cuando hablamos nos pasa a veces cuando hablamos mismo con Néstor y Pedro en las previas de esta, que estábamos tratando de encontrarle un poco el eje de dónde retomar y dónde hacer un aporte. A veces era, che, hoy me pegó mal la cuarentena, hoy estoy medio para atrás, no, hoy la veo, hay que ir por acá. Bueno, me parece que ante todo hay que permitirnos, exactamente, angustia y coso. Creo que tenemos una cuestión que reconocernos también de que esto mismo que le pasa al conjunto de una sociedad que está angustiada, que hay quilombo o que hay mucha incertidumbre, también permitirnos a nosotros tener esos momentos y un poco este espacio que sirva también para eso, para entre compañeros, entre gente más o menos cercana en términos de compromisos o pensamientos o ideas, calibrar, me parece que hay eso. Una cosa, me parece que de lo que nos está pasando justo en este momento, creo, ya no sé ni qué día de cuarentena vamos, 70 y pico mil, que hay
una cosa medio trágica, que es dos curvas que se encuentran. Una curva ascendente, que es la de los contagios, 84, ponele, exacto. No, pero una curva de contagios que evidentemente está acelerada, pero al mismo tiempo una curva de la capacidad de aguantar también que está siendo exigida, y no estamos hablando necesariamente de los anti-cuarentena o de los ultraliberales que dicen que el Estado no tiene potestad como para poder decirnos cuándo tenemos que salir o no, sino que hay algo real que pasa, algunos más por una cuestión de apremio económico, porque es alguien que depende de el palo de la cultura o el teatro o alguna actividad independiente, otro por una cuestión más emocional, porque no está acostumbrado, porque está solo, porque vive en un dos ambientes contrafrente y no está aguantando más, y también es entendible. Entonces, ante esa situación, obviamente que necesitamos también darnos algunos espacios para poder respirar un poquitito las ideas y la cabeza. Y después, una cuestión más, en esta misma lógica de permitirnos, no estar angustiados también a nosotros, el otro día un amigo me decía, no, Santi, te tengo que confesar, salí con la bicicleta a Palermo a dar una vuelta. Casi como diciendo básicamente que era golpista, más o menos, ¿no? O que estaba... Y no, bueno, eso creo que tampoco es eso, ¿no? Es una situación en la cual todos estamos haciendo lo que podemos, pero al mismo tiempo que hay algo que está muy claro, y es que acá, esto que decía, que se aceleraron los tiempos, está en discusión nuevamente cuestiones muy profundas, y en los últimos días el flamante cacerolazo de ayer a la noche toma una nueva cosa así más estrambótica, más convulsionada, que es el hecho de que hubo un abrazo a Vicentina, una empresa vinculada a la balanza comercial de los granos en la Argentina, y bueno, salió a abrazar una parte de la sociedad argentina a ese nudo de víboras en algún punto, y hay que entender también, me parece, qué está pasando ahí y cómo va episódicamente canalizándose de una u otra forma. Esto como primera vueltita, nada más, para ir compartiendo, y bueno, ahí a Peter a ver cómo retomamos y cómo seguimos este coso. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Siguiendo un poco la línea de lo que íbamos a charlar, voy a hacer un pequeño repaso de los pequeños instantes que tuvimos como cuarentena. Es decir, la cuarentena ya tiene su propio pasado, ¿no? Es decir, ya la cuarentena ya tiene historia, hay una historia de la cuarentena, hay cosas que ya no hacemos en cuarentena, ya no estamos dejando de hacer pan de masa madre, ya no vamos a soportar que alguien nos recomiende 6 libros y 6 películas para mirar, ya sabemos que no es noticia que una plataforma libere sus contenidos, ya no aplaudimos a las 9 de la noche como antes, ya nos olvidamos del surfer, ya el surfer fue como un objeto de odio común, ¿no? Es decir, la cuarentena va teniendo ya el chiste de cuarentena día 4, día 5, estamos en cuarentena día 84 y ya no lo sabemos. Es decir, lo al pedo que estamos haciendo, mandar videos de cuándo al pedo estamos en casa, chistes sobre que vamos a engordar en cuarentena, etcétera, 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 ya forman parte del pasado. Entonces, van apareciendo nuevas ansiedades de algo que no se termina, y de alguna manera ese momento en donde, por un lado se hablaba de una gran unidad en los argentinos, porque había algo que nos unía, ¿no? Un odio, un enemigo en común, como en el Mundial los alemanes o los brasileros. Ahora aparecía el coronavirus uniéndonos a todos, entonces aparecían esas fantasías de que se termine la grieta y la pandemia va a terminar con la grieta. Pero en realidad la fantasía interna de cada sector no era la misma, la fantasía
de ellos no sabemos cuál era, supongo que esta, que volver a correr, pero también había una fantasía que se empezó a moldear de ellos, que fue en base a nuestra fantasía. Nuestra primera fantasía fue, ya está bien, se refuerza, la gente cambia, vamos a cambiar todo, todos vamos a salir distintos de esta cuarentena, vamos a ser mejores, vamos a valorar al Estado, y CISEC, y nos volvimos todos comunistas, y al fin se termina el capitalismo, cruje y se cae. Bueno, no ocurrió nada de eso, pero era lo que pensábamos hace 2 meses. O sea, hace 2 meses pensábamos que el capitalismo se caía a pedazos, y 2 meses después vemos que se están ocupando de que no ocurra. Básicamente quizás porque nosotros lo estuvimos diciendo tanto que los tipos dijeron, bueno, vamos, están hablando tanto de esto que quizás ocurra, así que mejor que ocupémonos. Y ahí apareció, ¿no?, digamos, esta cosa en donde evidentemente, en vista de que hay unas elecciones dentro de muy poco tiempo, ya se van a empezar a armar las listas, hay dos internas que se están peleando. La interna argentina, que es donde están viendo que un tipo como Alberto estira la capacidad de aceptación hasta límites pocas veces pensados con respecto a un líder. Y después la interna nuestra, que venía antes de ver a un Alberto al que no se le veía del todo peronista, ¿no? Como decía Guillermo Moreno, un peronista sintomático. Y es decir, un tipo más ligado a formas socialdemócratas y hasta radicales, y entonces empezaban a aparecer las inquietudes internas, que todavía están, obviamente, ¿no?, ordenadas, pero están. Entonces ahí aparece algo que quizás nosotros no nos animamos a pensar, a expresar del todo, es que tenemos la fantasía de que no existan más. O sea, así como ellos tienen la fantasía de que no existamos más nosotros tenemos la fantasía de que no existan más. Y cada vez que demuestran que existen, nos ponemos locos. O sea, cada vez que tocan la cacerola y existen, cada vez que aparece Viñas, cada vez que aparece eh, Feynman y les habla y se congregan y aparecen, nosotros nos ponemos nerviosos, nos indignamos. A ver, y acá quiero, en este primer resumen le quiero pasar la pelota de nuevo a Néstor, es cómo llegamos hasta acá para darnos cuenta en realidad que aquello que hicimos, y resumiendo un poco lo anterior, aquello que hicimos hasta acá sigue, porque ellos van a seguir, porque tienen un aparato, porque tienen un sentido y porque no están dispuestos a que esto cambie. ¿Por qué van a querer cambiar si tienen la mejor parte? Entonces, no se van a dejar ganar así nomás, y aquello que nosotros vemos como una especie de fantasía, en realidad vemos que en realidad es una tensión. No hay una campaña que termina, sino hay una campaña que no cesa. La parte electoral es es un momento de esa campaña, en donde tenemos una ventaja nosotros, como en el tenis, digamos, no estamos con ventaja nosotros, porque tenemos el gobierno. Pero ellos siguen existiendo, y eso es lo que a nosotros en un momento nos termina siempre angustiando, ¿no? Aparte de las angustias que podemos tener por estar encerrados, por vivir esta cuarentena, que no es fácil, aparece la angustia de la existencia de estos muchachos. Entonces, obviamente, pasamos de odiar todos al surfer a odiar todos al tipo que le pegó al guardia de seguridad, a empezar a ver que hay un montón de gente que no sabe si no tiene ganas de volver a pegarle al guardia de seguridad y a volver a ser el surfer. Entonces no son surfer, pero son runners. Y entonces ahí, pero son muchos, no es un runner que sale a correr, son muchos. Y ahí estamos, en este pequeño pasaje, es decir, descubrir cómo son ellos y cómo somos nosotros, ¿no? Néstor. Sí, sabe que veo en el público y en los compañeros que están presentes varios teatristas, algunos muy amigos y otros hasta parientes. Y pensaba,
lo que en el comunicar para ganar que hacíamos el año pasado en campaña era calibrar, como decía Santiago recién, ahora es ajustarse el barbijo. Creo que además a medida que pasa el tiempo los barbijos se industrializan más, salen cada vez más. El otro día vi una farmacia con una cantidad de barbijos, parecían corpiños, o sea, muy tuneados además, ¿no? Como ponerle identidad. Ajustarse el barbijo, y por esto mi referencia al teatro, es ajustarse la máscara, ¿no? Porque uno de los problemas en relación a lo que decía Pedro que tenemos, me parece, es, bueno, ¿quién es nuestro villano? ¿No? ¿Quién es nuestro villano de turno? Del surfer a los runners, con el problema de que uno de los runners es amigo de Santiago, por ejemplo, o quizás nosotros mismos, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros? Y qué. Nosotros también le ofrecemos villanos que van desde los presos, villanos por autonomacia, hasta los comunistas, villanos por historia, ¿no? Los políticos y los empleados públicos también son esos que cobran villanos, aunque no trabajan, en cambio el pobre comerciante o taxista, que tal cosa. Hay algo del teatro, y ajustar la máscara a mí me parece fundamental. Lo aprendimos también bastante hablando el año pasado, en el sentido que uno de los problemas que tenemos nosotros mismos es que somos demasiado auténticos, o tenemos una idea de la autenticidad como prepolítica, ¿no? Ustedes saben que la palabra máscara es la misma palabra que la palabra persona, ¿no? O sea, ser una persona es elegir quién ser, cómo nos mostramos, y por lo tanto elegir en qué obra nos desempeñamos. Y si uno ve las redes, somos los que nos sale. Y la impresión que tenemos un poquito nosotros es que tenemos que ajustar un poco la máscara que nos construimos. Que la mejor manera de ser auténticos en política es ajustar la máscara. Por eso decía ajustar el barbijo, ¿no? O también paso del griego al latín. Persona es para sonar. ¿Qué suena de nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ajustamos lo que decimos? Que es como para tener un buen impulso de comunicación, incluso de indignación, con esa mezcla de racionalidad y emocionalidad que hay en nuestra indignación, ¿cómo realmente la podemos reconducir para que no se nos vuelva en contra? Porque sigue vigente, y creo que eso todos los que están acá lo debemos ver de una manera u otra, el hecho de que hay una parte de la fuerza de aquellos, o aquello que, para decirlo con una palabra, no sé qué tan feliz, combatimos o que se nos enfrenta, que la proveemos nosotros, a veces casi caricaturescamente, se la dejamos al pie, ¿no es cierto? Y tiene que ver cómo los miramos a ellos, qué decimos de ellos. Entonces, hay una parte, una variable que tiene que ver con nosotros, es cómo ajustamos nuestra mirada, lo que suena de nosotros, lo que decimos de lo que consideramos nuestros ellos, que lo tenemos que coordinar un poquito más, que lo tenemos que, y que lo podemos, si me permiten la palabra, sofisticar un poco, ¿no? En el sentido de no dejarle servido, como en esas artes marciales donde la fuerza que nosotros ponemos nos vuelve, es tomada por el otro y se nos devuelve como golpe en el impulso. Entonces, hacer un ajuste ahí. El tema ahí, por ejemplo, con la distribución societal de la angustia, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y me permito contrastarlo con esto que hace un rato Santiago me mandó un texto, perdonen el nombre que voy a mencionar en este momento, de Monseñor Aguer, donde define pandemia etimológicamente de manera muy correcta y muy interesante. Me llamó la atención porque nosotros la hemos usado también, la definición. Pandemia significa para el pueblo entero, ¿no? Y ahí hay algo que nosotros, el pueblo entero está angustiado de una u otra manera. Entonces no podemos decir que los angustiados son los macristas porque se sienten amenazados por la popularidad de Alberto, o que los angustiados son solo los comerciantes. La angustia es muy universal, es media como transversal. Y eso lo tenemos que procesar en lo propio, en lo otro, y leer los conflictos que hay de una manera tal que nos sirva para construir. Yo creo que hoy, lo conversábamos más temprano con Pedro y con Santiago, el tema de Vicentín es como una articulación perfecta entre la pandemia y lo que va más allá, y la vida y la economía, ¿no es cierto? Vivenciarlo de Vicentín en este momento como que pone en otra ensalada, digamos, la dicotomía que habría que cuestionar un poquito también entre salud, vida y economía. Y ahí tenemos que elaborar y pensar un poquito coordenadas comunes sobre ese laburo, sobre
qué decir, qué no decir, qué corregir si se permite, o qué reflexividad tener sobre nuestra propia práctica para mejorar. Entonces, yo hago esta intro, Santi o Pedro, para continuar viendo cómo ven esto, ¿no? Cómo construimos ese entre, que no es ni ellos ni nosotros, sino una cosa que constituye las dos cosas, los dos extremos de esa relación, y qué podemos cambiar ahí, a ver qué vemos en reacciones, estilos, maneras de afrontar la cuestión de la angustia a la expropiación, del virus a los granos, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Santi. No, a ver, algo que me parece que es fundamental es el tema de por ejemplo, ver los memes que compartimos, ¿no? Los memes que compartimos, obviamente que a mí el del paquete de fideos que dice Vicentín con la cara de Perón, la verdad, me encantó, me haría una remera con ese. También, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con esa mutación o esa síntesis entre los bigotes de Alberto Fernández y el uniforme de Pepe Stalin, y la verdad que también me encantó. Es más, en alguno de mis grupos ya es foto de perfil de grupo. Y por supuesto, porque esto, bueno, Peter lo viene siempre diciendo, que nosotros gozamos un montón con nuestra identidad, que nosotros estamos ahí, pero hay algo, y quizás ahí Peter lo puede desarrollar un poco más, pero es esta cosa de que rápidamente entramos en la lógica futbolera, rápidamente, y entonces en vez de pensar y de poner el foco de la comunicación y de la microcomunicación, no solamente de la política online, C5N y demás, sino el modo en el que nosotros reproducimos dónde está el eje, es en vez de decir que Vicentín es una empresa que saqueó al conjunto de la cuenta nacional, las cuentas públicas, el Banco Nación, los préstamos y que la fugó toda y esa cuestión, ¿qué nos pasa? Empezamos a gritar la expropiación como un gol que le hicimos y que la tienen adentro y que la van a buscar y que el paquete de fideos con la cara de Perón. Entonces, me parece que ahí también hay una cuestión que tenemos que poder calibrar. Hay algunos grupos donde, obviamente, que uno se saca quizás la máscara o se pone la máscara del Gurka peronista kirchnerista y lanza todo ahí. Pero me parece que hay ahí algo para tener en cuenta y algo también para ser muy astuto en dónde poner el clivaje de las discusiones que tenemos por delante. Sí, hay algo ahí, ahí recién alguien decía, el humor es la forma épica de transitar la cuarentena. Hay algo de eso ahí, pero sí, un poco como lo que decía Néstor recién, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando ellos existen? ¿En qué nos transforman a nosotros? O sea, yo tengo ganas de poner un parlante y poner la marcha peronista en el balcón o gritar cacerolateate el ojete, la concha de tu hermana. Tengo ganas de hacer eso, en realidad hago eso como una cuestión reactiva, que es el lugar donde me ponen. Es decir, cuando los yanquis de pronto iban avanzando por Vietnam y se encontraban, según la película Apocalipsis Now, con parlantes que les hablaban y los gastaban y le decían, Charlie, 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 no era nada más que el desahogo del vietnamita, era la posibilidad de irritación del americano. Es decir, la cacerola es una protesta, es un desahogo para ellos, pero también te arrastra la marca a vos, es decir, te indigna a vos, te saca energía a vos, te pone pendiente a vos, ¿no? Es un momento donde todos estallamos y nos indignamos porque existen. Yo empecé a calmarme con el tema de las cacerolazos, los cacerolazos, me salió como cacerolese, ¿no? Como una especie de cacerolazo inclusivo. Pero yo empecé a calmarme a partir de poder encontrar que, primero, frente a un montón de barbados, gordos barbudos con gorras así,
vestidos de jean que van con armas largas en los Estados Unidos, la verdad que golpean la cacerola es realmente una bendición. Hay que agradecerles y a Dios le tenemos que decir, che, mirá, te bajo un montón de gordos de la Asociación del Rifle, o un montón de tipos que tocan la cacerola, es, bueno, déjalos que toquen la cacerola. Yo ayer escuché el cacerolazo, y así con el auricular, porque estaba escuchando música, me puse, dije, me voy a poner a escuchar música. Y así, yo estoy en Belgrano y había, pues son 10 o 12. Lo que pasa es que obviamente cacerolear es más fácil que aplaudir. Pero nosotros a veces somos medio pelotudos también para elegir las cosas. Por algo el peronismo tenía los bombos, porque se escucha más un bombo que un aplauso. Si vamos a aplaudir, eso es para el Colón, para un teatro, pero para un balcón, y la verdad que elegimos, digamos, la efectividad del aplauso contra una cacerola es de 10-1, te lastimás. Y siempre odiar, como decía Néstor, es más placentero que agradecer. ¿Cuánto tiempo podemos estar agradeciendo? En cambio, odiando es un rato largo, digamos, podemos estar dándole. Y ayer yo escuchaba eso, escuchaba de departamento gente que golpea la cacerola con una insistencia que decís, acá hay más que eso, ahí hay sexo, perdió Racing, no me anda bien el wifi, y hay un montón de cosas en esa cacerola, no es nada más que nuestro... Y hay una oportunidad. Es, ¿qué oportunidad tengo para que toquen la cacerola? Es al revés, no es por qué vamos a tocar la cacerola, dicen, sino es, dame un motivo para tocarla. No puede ser que vos tengas que preguntar por qué tocan la cacerola. Entonces, si por los presos, por Vicentín, por los empleados públicos, por Cristina. El sueldo de los políticos. El sueldo de los políticos. Siempre es lo mismo. O sea, es una cosa de reacción. Ahora, el tema ahí no se trata tanto de eso, sino que nos provoca a nosotros. Sí. Es decir, como nosotros también somos ellos en ese momento, porque durante esos 15 minutos o antes en la previa tememos ese trauma que fue el campo, tememos el trauma del macrismo ganando, tenemos el trauma de la plaza de Macri y de ese 40%, y tenemos todavía el trauma de en las PASO sacar 15 puntos, pero después en la primera vuelta sacar, después sacar 8 puntos de diferencia. Hay un trauma, les tenemos miedo. Y como les tenemos miedo, nos emocionan. Y como nos emocionan, nos sacan a veces lo peor de nosotros. Es decir, como decía Néstor hace un rato, saben exactamente qué hacer para no solamente ponerse bien ellos, sino ponernos mal a nosotros. Como nuestras madres o padres que tienen esa calidad exacta para darte la piña justa. Yo siempre veía con mi vieja algo, una especie de karateca psicológica, en la cual decía exactamente el mínimo movimiento así, hacía con su pie mi mamá, para decir exactamente lo que me molestaba. Es una característica de madres y padres. Decirle a sus hijos exactamente la frase, la palabra, el gesto que les va a molestar. Y ellos en eso lo hacen muy bien. En eso, permitime, Peter. Es como un talento, ¿no? Que decías. Y eso es el aparato de la arquitectura y del aparato ideológico, que está totalmente aceitada rumbo a que en un momento nosotros también nos ponen locos, nos volvemos locos, nos ponemos... nos emocionamos, y cuando nos emocionamos los odiamos, y el odio no nos sirve para avanzar y comunicar y reflexionar, nos sirve simplemente para avanzar en los que somos. No podemos sumar más en ese momento, no podemos ser más. Para cerrar esta parte, un poco lo que decían ustedes, en la medida que no podamos manejar nuestras emociones frente a lo que hacen, aceptar que van a seguir existiendo, salir de la ilusión de que van a seguir existiendo y entender que algo como Vicentín lo podemos manejar de dos maneras.
Una emocional, la tienen adentro, qué sé yo, todas las pelotudeces, festejar y entender que sí, cómo la palabra expropiar nos encanta. Nos encanta la palabra expropiar, nos encanta, somos todos como una especie de protocomunistas, todo el tiempo asociamos a Stalin, lo festejamos, pero también lo festejamos porque ellos lo odian. Entonces, pasamos una discusión de cuarentena ante cuarentena a discutir la propiedad privada en estos días, en medio de una pandemia. O sea, estamos totalmente desquiciados. Un montón de gente con barbijo dependiendo de la propiedad privada en un pueblo que hay que entender que vive en base a Vicentín, con un intendente que debe tener rango de gerente número 42 de la empresa, después del de compras, después del de mantenimiento y después de la gerencia de limpieza de silos, está el intendente de Avellaneda. Santa Fe, debe ser uno más de ellos. Y yo digo, mira, ahora te toca ir a la intendencia. Bueno, y ahí es eso, che, vamos a sumar más. ¿Sabemos dónde tenemos que festejar la expropiación de Vicentín? ¿O tenemos que saber qué significa la palabra expropiación en un montón de gente que está muy cerca y con la que podemos comunicarnos? ¿A eso les vamos a ir con Stalin, aún en joda? Es como que estás jodiendo con algo que mucha gente, si vos jodés con Stalin, tenés la capacidad de joder con Stalin, pero los demás no sé si tienen la capacidad de joder con Stalin. Entonces, Pedro. Sí, termino esto ahí, Dale, cierro acá dale. y digo, Sí. simplemente es eso, es entender qué es lo nuestro y qué es el hacia afuera. Donde nosotros festejamos Vicentín de una manera, pero donde al otro le explicamos, che, Vicentín fue un fugadero de guita y por eso le están expropiando, no porque tenemos ganas de hacer la murga stalinista, que tenemos, ¿no? Aparte. Sí, no, una compañera, o compañero, no sé, una compañera, decía recién en el chat, entonces hay que limitar la circulación de memes entre nosotros, o uno podría decir, tomando lo que vos decías recién, hay que limitar nuestros chistes sobre los próceres del comunismo. A mí me gustaría decir esto, ¿no? Sí, pero además pasa esto, no es que ahora no está limitado. Ahora nuestro repertorio de chistes o de enojos o de razonamientos ya está limitado, porque a priori está limitado. Un límite es una coordenada, ¿no? Marca la cancha, es una línea, un límite. Está ya limitado por la escena del amo. ¿Por qué nos conocen como papá y mamá? Porque son el amo, ¿no es cierto? Y entonces saben usarlo. Yo no sé cuántos de los que están acá en este Zoom conocen Avellaneda. Yo conozco Avellaneda. Vicentín, en Avellaneda, es el amo. Conoce a todos sus empleados, que son todos los ciudadanos de Avellaneda y alrededores, todo, no importa de qué partido son. Entonces, el tema no es si nos limitamos o no nos limitamos, sino quién pone el límite y cuál es. Porque la fantasía que tenemos nosotros es que nuestro chiste sobre Stalin o nuestra indignación es nuestra autenticidad. Y eso está, lo decíamos más temprano con Santiago y con Pedro, por lo menos en 3 planos inclinados. Uno, el del aparato ideológico está inclinado para que nosotros perdamos, porque la derecha es lo que gana por definición. Segundo, que ellos están muy organizados y nos conocen. Y tercero, que tienen a los Fernando Iglesias un don natural para sacar lo peor de nosotros, ¿no? Les sale como vocacionalmente. Entonces hay que estar advertidos sobre los tres niveles. El más estructural, el que tiene organización de los medios a los partidos, con profetas, sacerdotes y reyes para provocarnos, y después un montón de militantes. Ellos tienen más militantes que nosotros, tienen un ejército, porque el ciudadano común, y dentro nuestro también, naturalmente es un militante de ellos, ¿no? Entonces ahí hay un gran esfuerzo de decir, bueno, ¿cuál es el límite que ponemos nosotros? Que esto es una manera al revés, o otra manera de decir, ¿cuál es el barbijo que nos ponemos? ¿No? O sea, ¿qué nos marcamos? ¿Y a qué le decimos, esto no lo vamos a hacer? Hasta acá llegamos. Recién Pedro decía lo de la marcha peronista. Yo ayer no me aguanté más y tuve mi momento talibán, y después del cacerolazo de ayer puse la marcha peronista, cosa que no suelo hacer, ¿no? Pero después me dije, bueno, es mi momento talibán de la cuarentena. Mañana estoy otra vez en el Zoom haciendo como que tengo reflexiones al respecto. Entonces ahí hay algo para decir, bueno, ¿hasta dónde? El límite, claro que hay límite. ¿El límite de quién? Digo una cosita más nomás. Una cosa que me parece interesante y que está a favor nuestro, además de muchas otras.
porque creo que hay muchas cosas a favor nuestros, aún en este escenario de pesadilla, pero bueno, nosotros somos especialistas en pesadillas. El peronismo es especialista en pesadillas, digamos. Surge de terremotos, de posguerras y de cosas y rescata vidas. Eso es ser peronista, más o menos. Sale del 2001 y sale un Kirchner, ¿no? Cada vez. Hasta un Menem tiene algo de eso, porque hay una hiperinflación y sale un Menem, y por lo menos de la hiperinflación nos salva. Perdonen por esta blasfemia que a alguno quizás le molesta. Lo bueno que en el Zoom te podés tocar un huevo y no se ve. Exactamente, exactamente, hay que aprovechar. Entonces, me perdí un poco. ¿Cómo nos ponemos un límite que podamos construir nosotros? ¿Hasta dónde vamos? ¿Y qué cosas no hacemos como para coordinarnos? Iba a decir, la ventaja que tenemos. El repertorio de protesta de ellos está bastante previsible. En formato es la cacerola y no mucho más, y ahora estos exabruptos de movilización que son como una especie de raíz cuadrada, ¿no? Lo que pasa en Cabildo o en Tigre, en la Plaza de Mayo del Tigre, como la raíz cuadrada de las manifestaciones de caceroleros, con sus personajes más arquetípicos, como un destilado, pero su repertorio, por un lado, está estabilizado para bien y para mal. El tema es cómo hacemos nosotros para ampliar nuestro repertorio de amplificación. Ahí va la diferencia entre aplauso y cacerola. Bombo. Bombo no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque el bombo es del espacio público. Y ahora estamos en el espacio doméstico. Y el espacio doméstico es el reino de ellos. De ahí el timbreo en la escena anterior. Digo, en la escena del año pasado, ¿no? Porque el puertas adentro es el reino de Mirta Legrand, Stanley y Macri, y Bajul. Y ahí creo que tenemos que recrear nuestro, permítanme decir así, nuestro peronismo de puertas adentro, nuestro peronismo de ciudadano común, ¿no? Nuestro peronismo, ni siquiera de unidad básica, sino de lo básico de la unidad. Lo básico de la unidad es lo que tenemos todos en común. Queremos estar bien, queremos laburar pero no mucho, queremos hacer masa madre pero no hasta el hartazgo, ¿no? Hay algo ahí que creo que tenemos que... La angustia necesita anticipación, ¿no? Y cómo elaboramos eso en la práctica para afrontar, porque aparte la pandemia es muy catalizadora, y si aprendemos bien qué hacer en la pandemia y en la cuarentena, vamos a tener elementos para más adelante, porque la pandemia y la cuarentena son como una especie de momento sacramental de cómo va a ser el mundo después. No hay nueva normalidad, la nueva normalidad en parte es esta, y ya podemos, me parece, empezar a diseñar. Santi, Pedro. No, una recomendación, te lo dije, Néstor, no lo hice, te voy a pasar una versión de la marcha peronista Bossa Nova, que es como una forma ecualizada de poder responder. Chill out, exacto, ¿no? Es como una cosa más chill out y piensan que van a poder viajar a Floripa dentro de poco y que se tranquilizan un poco. Entonces, me parece que eso es una buena estrategia. No, pero esto último que decías y que me parece que es parte también del desafío y que siempre la política tiene que tener una promesa. Siempre tiene que tener una promesa la política. Porque un poco la invitación es a ir hacia donde no se sabe bien qué hay también. Eso también es una revolución, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que hay algo también del desafío, y esto ya pensando en cómo acompañar esa angustia, y no del tipo que sabés que es estructuralmente así. Se parece cuando se saca la ropa, es parecido a Majul, todo gorila, todo peludo, sino con el tipo que la está pasando mal, con que es lo que sabemos que termina de ser un poco indicador y un poco confirmador o constitutivo de esas mayorías que siempre son tan volubles o que están en permanente constitución. Y bueno, hay algo también de eso, de cómo en este momento ser inteligentes en lo que está en juego a futuro, en la post-pandemia o en esta nueva normalidad, que sea una nueva normalidad en la cual también nosotros hagamos un peronismo o hagamos una propuesta también hacia puertas adentro, como decías, una cosa de lo cotidiano. Hay una frase famosa de Soriano, que algunos la calificaron como muy gorila,
otros compañeros me han dicho, no, es completamente peronista, que es, yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista. Y hay algo de eso también, me parece, de lo doméstico, del sentido común, del fondo cultural de nuestra sociedad que hay que recuperar. Porque recién vos lo mencionabas al turco, y el turco en realidad también es eso, en el momento en el cual también hasta nuestros salvadores tuvieron que hincarse y que inclinarse ante el dios neoliberal. Y bueno, me parece que un poco eso es todavía lo que estamos tratando de reformular. No sé, Peter, ¿cómo lo seguimos? ¿Qué prometemos? No, me parece que lo que más que prometer, digamos, está claro que nosotros tenemos claro qué es lo que queremos, pero yo al día siguiente en que Silvia Mercado le dijo de la angustia, o sea que ya es parte del pasado el tema de la angustia, ¿no? Y Alberto le contestó, bueno, no me vengan con angustias cuando tal cosa. El otro día me llamaron de un programa de un sindicato y me dijeron, acá no se angustia a nadie, porque acá... Entonces, cuando realmente empezamos a acusar a alguien de querer, de ser golpista porque se angustia, o ser golpista porque tiene ganas de salir a correr, a mí también. Yo salí a caminar a las 8 de la noche para ver a los runners, y los vi y realmente decía, qué increíble, ¿no? Salí hasta la puerta de mi casa, fui a la esquina y por Melián, por la calle Melián, pasaban así, y también en un momento decía, son todos macristas. No sé por qué supuse que eran todos macristas, pero me viene esa idea, ¿no? Queremos rápidamente ubicar en un lado y en el otro. Y yo creo que suponer que si alguien se angustia golpista, me parece que estamos cerrando y otra vez estamos suponiendo que son todo lo mismo, ¿no? Como si fuera una mirada trotskista sobre aquellos que no son como nosotros, verlos a todos iguales. Y de pronto no sabemos si por ahí entre todos esos locos que fueron al obelisco, como me dijo mi hijo, pero por ahí hay 2 o 3 que se están cagando de hambre y el Estado no le está llegando, cosa que está pasando. Por ahí entre esos tipos está la desesperación de alguien que de verdad tiene miedo por el futuro, que su trabajo no lo ve con continuidad. Entonces ahí me parece nuestra tarea de diferenciar a quienes podemos sumar y a quienes no podemos sumar. Obviamente, ponerse a discutir con alguien que dice Je suis Vicentín, o todos somos Vicentín. Bueno, sí, bueno, mi amigo Gustavo Gret, que es médico, fue subsecretario de Salud de La Matanza, tiene contacto con mucha gente y hay una enfermera, salió una enfermera de La Matanza con un cartel que dice todos somos Vicentín. Bueno, entonces no sé si podemos ir a charlar ahí. Quizá lo que tenemos que tener claro es que ahí no vamos a ir a charlar y no vamos a aplicar más, bueno, así, qué sé yo, por ahora con alguien así no puedo ni siquiera ponerme a hablar. Pero por ahí hay mucha gente de esa persona que dice, todos somos Vicentín, hasta nosotros, que está angustiada, que quiere volver a entender y que antes de que la escuche Viñaski y le hable Viñaski, le tenemos que hablar nosotros. Porque en ese aparato entre Viñaski y la gente que está acá, a suponer que, vamos a ponerlo aquí acá como si fuera uno, estoy angustiado, dice, no es el Papa no es un tipo. Y de pronto, claro, le habla a Viñaski, y Viñaski le habla y le dice, sí, yo estoy angustiado como vos también, no puedo ir a ver a mi sobrina. Entonces automáticamente se plantea una relación, alguien le está poniendo la oreja, o por lo menos alguien está hablando de lo que dice uno y el otro. Y si nosotros a ese que está diciendo estoy angustiado, en vez de hablar a Viñaski, nosotros también lo mandamos a la mierda, el tipo se va a ir con Viñaski. Es decir, nosotros también somos responsables de que ellos sean más. Sí. ¿Sabes qué ¿Cómo podemos hacer para no serlo? En lo que hablamos nosotros. La micromilitancia, la microcomunicación, lo que tenemos cerca nosotros.
nuestros cuñados, nuestros amigos, nuestros primos, aquellos que están ahí dudando, necesitando, lejos de amonestarlos por no ser como nosotros o por estar angustiados, escucharlos. Piensen esto, si los escuchamos nosotros y si hablan con nosotros, le quitamos la posibilidad de que se vayan a conectar con Jonathan Viale. Me parecía, Pedro, Santiago y demás amigos, ¿no? Hay como dos cosas, ¿no? Una, me gustaría insistir en esta de cuál es el límite, o sea, qué contorno nos damos, ¿no? No el límite en el sentido negativo, sino qué dibujamos como contorno para poder actuar, para poder conectar. Por eso hay que limitarse. Y después en esto que decían Pedro y Santiago recién, yo lo vería un poquito así. Y rescato una cosa de la etapa anterior, pero creo que sirve, porque como ya la experimentamos, sirve para otra. La más épica quizá de nuestras consignas, conmovedora también, además de épica, fue también nuestro límite, ¿no? En el momento que dijimos la patria es el otro, en un punto nosotros nos pusimos fuera de la patria, ¿no? Ahí hay una separación entre el angustiado y el militante, en la línea de lo que contaba Pedro sobre el sindicato, que ahí hay algo medio jodido que contrasta con lo del límite, porque mirá la escena de Pedro, a mí me podría pasar también, ¿no? Todos los runners son macristas. Bueno, yo soy un runner que mira, ¿no es cierto? Mi actividad física es analizar a los runners. Yo también me estoy, no quiero decir desahogando, porque sería una palabra muy equivocada en este momento, pero quiero decir, hay algo ahí, ¿no? Que nos conecta. El peronismo tiene que ser pandémico, a mí me gusta verlo así. Neoliberal también somos nosotros. Nosotros también queremos correr como runners, como Jane Fonda, estar en forma, ¿no? Y desahogar y estar. Y al mismo tiempo, me parece que está bueno tener la hipótesis de que el más repugnante de los runners, no por runner, sino por repugnante, tiene que ser hasta cierto límite, y ahí vuelvo a lo del límite, nuestro también, ¿no? Como encontrar ahí, sostener nuestro para todos. Si a mí me sale, no tengo muñequitos, el muñequito del Papa que tiene Pedro se lo regalamos nosotros, hay que decirlo. ¿No es cierto, Peter? Te lo trajimos de Roma, el cabecita del Papa. Ahí viene el tema del cuánto y cómo, ¿no? Y yo estoy acá en mi mesa del día y tengo, ¿cómo conversamos? ¿Conversamos tono mate? Esto no está preparado, es lo que me quedó de reto del día. En tono de mate, tranquilo, de igual a igual. Conversamos tono café, un poquito más sesudo, etcétera. Cerveza, más papá. Tono vino, que es lo que estoy tomando yo ahora, ¿no? Y en el tono está con quién, cuánto, con qué agenda de temas. Y eso, sí hay que decir una cosa, y con esto yo termino y le paso otra vez a Santiago y a Peter, un poco para redondear. En esta zona donde hay que organizar este tipo de conversaciones, estamos un poco, quizás hay una cosa un poquito vacante, porque otra vez vuelvo al principio, como la comunicación central viene siendo, y está bien que así sea, Alberto Ciudadanía, y en el medio no hay mucho más que algunos de la gestión y los expertos, y después el ejército de los otros, por decir de alguna manera, ahí hay una tarea de autorregulación que tenemos que construir nosotros sobre las conversaciones, y de cierta coordinación emergente, como de contraseña, que necesitamos, que tenemos además, porque tenemos con qué, pero que quizás ahora estamos un poquito desconcertados, pero que tenemos que reforzar porque, como en todo buen apocalipsis, viene el momento álgido, ¿no? Sea en Apocalipsis Now o sea en el Apocalipsis de la Biblia, viene el momento de las batallas decisivas, como el tercer capítulo del Señor de los Anillos, ¿no? Y ahí vale la pena estar organizados en brigadas de hobbits, de aragorns, de enanos, y también de elfos para intervenir en esa cosa. Así que un poco cerrando, amigos, tenemos cierta dificultad para abrir la palabra, porque técnicamente se complica, les pedimos disculpas con eso, pero a lo mejor una palabra más, Santiago, Pedro, y quizás revisamos alguna pregunta de las que hay, y después ya nos vamos despidiendo. Si bueno, yo rápido. Mientras vemos cómo reaparecen y se reorganizan, y dos cosas, es cuidar de nosotros mismos, cuidar la unidad adentro y conectar, por lo menos
con los que están más cerca nuestro. Cuando digo más cerca nuestro no es nada más que cerca ideológicamente, sino que por lo menos están en un territorio de disponibilidad a contactarse, es decir, lo que podemos hacer en nuestra micro. Está bárbaro, yo creo como decís vos ahora, está bárbaro si juego la carta de la meme de Stalin, pero también juego la carta de no tirar la meme de Stalin al que no tiene ganas de compartirla, sino a ese le tiro otra mano, ¿no? A ese le tiro una mano hermana y amiga, ¿sí? Ahí trato de sumar. Y después en cueros en casa, ¿no? O sea, en calzoncillos en casa. Ahí festejamos, nos abrazamos, hacemos todo. Y después tampoco entrar en la emoción de la disputa interna, digamos, que está, digamos, tenemos que cuidar sobre todo la unidad, porque las tensiones existen, porque van a existir siempre, porque es un frente. No somos un partido de pensamiento único. El peronismo, el Frente de Todos, va de Ofelia Fernández a Moyano. Así que imaginen todo lo que tenemos en el medio, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que cuidarlo también. Y también parte de la tarea de cada uno de nosotros es no entrar rápidamente en esas compu. Mira lo que dijo Moreno, sí, entender y comprender y aceptarlas, y listo. Y es la opinión de un compañero que, como Daddy Brieva puede decir una cosa y Santiago Cafiero puede decir otra, forman parte de un espacio común. Bueno, en un momento alguien decía presos políticos y los otros presos incorrectamente presos. Y vos decís, y están en el mismo gobierno, ¿cómo son? Bueno, esa es nuestra magia, que podemos estar y las diferencias queden adentro. ¿Sí? Yo pensaba ahí algo muy parecido, esto de ser orgánicos, pero teniendo un órgano para cada cosa, digamos. ¿En qué sentido? Tener quizás, no sé, los testículos de Moreno, bueno, las gónadas, para ser más amplio, digamos. Tener la sutileza quizás que puede tener Alberto para decir alguna cuestión, tener alguna mirada de perspectiva como puede tener algún otro compañero más en los largos planos, no sé, Alcir Argumedo. Y después sí me parece que tiene que haber algo. Hay una frase a mí que me encanta del viejo, del cabezón ese que tiene el amigo Peter ahí en el escritorio junto a los Beatles y un par de muñecos más, que también ahí el amigo Ariel Rodríguez desde El Fin del Mundo de Río Grande tiene el mismo, pero que hay algo de, ¿viste? Hay una frase del viejo que dice, hay que acariciar los conflictos. Y esto siempre Néstor dice, para poder acariciar un conflicto primero hay que estar a distancia de un brazo. Más allá de que estamos en un momento de aislamiento social preventivo obligatorio, pero ese acercamiento, esa distancia no tiene que ser necesariamente física, sino tiene que tener esta cuestión de estar dispuesto a poder comprender también cómo opera ese veneno que hace que alguien salga a abrazar un nido de víboras como Vicentín. Ahí no hay necesariamente algo que tiene que ver con estar consustanciado con los accionistas, directivos y acreedores de Vicentín, sino que me parece que hay otra cosa ahí que quizás tenga que ver más con la soledad, con algún resentimiento o con algo que le ha pasado. Para eso se necesita estar más a una distancia para poder acariciar ese conflicto y no tanto para sermonear. ¿Cómo hay que seguirla igual esta, no? Sí. Me gustaría decir una cosa antes de que cierre Pedro, pero yo quiero decir una cosita. No, yo ya estoy. ¿Ya estás? Cierre. No, el tema del cuidado. Tengo un amigo, después si nos escriben al número de teléfono que les pusimos ahí, le decimos quién es, que escribió 2 libros. Uno que se llama El cuidado necesario y otro que se llama El cuidado esencial. A mí el tema del cuidado me gusta, Alberto lo usa mucho. Creo que el cuidado es una cosa muy peronista, en muchos sentidos, en el sentido de protección,
El peronismo surge de una catástrofe como es el terremoto de Caucete, ¿no? Hay algo ahí de una historia de amor conmovida por gente que pierde un montón de cosas que hace que después surja el peronismo. El cuidado de proteger y de cuidar la vida básica, incluso cuidar frente a lo perdido. El cuidado de la prudencia. La prudencia es una virtud difícil, hay que tener mucho coraje para ser prudente. Es más fácil ser arrebatado. El cuidado de la alerta, a lo Spinoza, ¿no? Caute, cuidado, warning, ¿no? Eso me parece que está bueno. El cuidado de la delicadeza, y me parece que ahí hay una cosa, los peronistas, o los compañeros en el sentido más amplio, tenemos que ser amables. Tenemos que ser amables. Y tenemos que tener ternura. Yo creo que hay que tener mucha ternura para nuestra sociedad. Yo los veo ahora a ustedes mismos, o me veo a mí mismo ahí, o los vemos en las ventanitas. La gente está expuesta en su cotidianidad, me permiten decir así, más hermosa y más sórdida, ¿no? Cuando uno los ve, cuando están los aplausos y uno los ve desde la terraza, todos estamos en nuestra casa con lo que tenemos. Estos somos. No somos muy militantes, estos somos. Y ahí hay una cosa, me parece, del cuidado. ¿Saben que cuidado en política se llama policía, desgraciadamente? La palabra policía y la palabra política son la misma. La policía es el cuidado, es la política cuando cuida. Entonces nosotros seamos policías del bien, policías peronistas. Perdonen esta barbaridad que digo como cierre, en el sentido de dar seguridad, ¿no? Esa cosa que nos molesta, lo que nos molesta nos sirve a nosotros cuando lo ejercitamos y lo sabemos hacer. Entonces tengamos cuidado, seamos políticos cuidadores y sigamos conversando. Así que bueno, gente, gracias a todos, nos vemos una próxima, Pedro, Santiago, a todos los amigos y a los que nos conocemos y los que no nos conocemos, nos seguimos encontrando. Así que ahí estamos. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! A cuidar con Alberto y la seguimos. Ahora hay que salir a aplaudir y hay que hacer alguna con más fuerza, ¿eh? Si no son bombos, que sea otra cosa. Nos vemos, gente. Gracias por estar. Ahora mando el link de la marcha peronista en Bossa Nova, no se preocupen. Por supuesto, chill out.